Hola a todos y a todas de nuevo en este espacio de Ciudadanía Enfocada. Una nueva sesión hoy de esta actividad que se enmarca dentro del proyecto de Acción ODS que desarrolla la Asociación de Universidades Populares de Extremadura y que está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura. Como ustedes saben, Ciudadanía Enfocada es un intento de acercar los grandes conceptos o los grandes movimientos que ocurren en nuestra sociedad y que van a velocidad de vértigo a todos ustedes para que todos sepamos, todas las personas sepamos exactamente de qué se está hablando, cómo tengo que posicionarme y en qué momento o cómo quiero actuar. Hoy tengo la suerte de estar con una compañera de ya bastante tiempo, tiempo en el mundo de las universidades populares. Hoy tengo la suerte de estar con Charo Cacho, que es de dos hermanas, curiosamente una ciudad donde yo por muy poquito no vivo allí, algún día te contaré esa historia, y que es coordinadora de la Delegación de Igualdad de su ayuntamiento y además también forma parte de la escuela de la Federación Española de Universidades Populares por la Igualdad, Paca Aguirre. Sé que ese nombre no lo he dicho, Escuela Federal de la Federación Española de Universidades Populares, Paca Aguirre, ¿es así? Escuela Feminista Estatal. Bah, pues, sabía que no lo iba a decir bien. F. Efectivamente. Bueno, nosotros decimos FFU. Fue FFU en honor a Paca Aguirre, una poetisa comprometida y muy activista, muy comprometida con las causas sociales, que dejó una gran obra y cuyo ejemplo y cuya obra invito a todo el mundo que siga, no solamente por su calidad literaria, sino también por su gran capacidad de transmitir y de acercar la realidad de la humanidad con esa visión humanista de las personas, ¿no? La Federación Española de Universidades Populares crea una escuela feminista. ¿Por qué? Bueno, pues porque surge la necesidad de poder trasladar el significado del feminismo a las UPEs y que realmente impregnar de igualdad un espacio de formación tan importante como son las UPEs. Entonces, desde el sueño de la coordinadora, de Monse, pues surge esta propuesta y empieza, bueno, pues a transmitirnos este sentimiento y este sueño y empezamos a construir lo que ahora es la F. Paca Aguirre. Sueños, efectivamente. Nada mejor en esta vida que tener un sueño para que se consiga, para llegar a él. Es importante que todas las personas soñemos, aunque incluso en un inicio puedan parecer utópicos, la vida seguramente en el camino nos va dando herramientas para que esa utopía no sea tal, o al menos siga avanzando, ¿no? Y universidades populares, un espacio a las universidades populares, como en alguna ocasión ya hemos compartido en estos espacios, espacios abiertos, de diálogo, de encuentro, de co-creación intergeneracional, donde, como no podía ser de otra forma, el feminismo tiene un lugar importante, porque la mayoría de las personas que han participado y que participan en la red de universidades populares, grande, por otro lado, en España, más de 500, alrededor de 500 universidades populares en España. Tengo que decirle que las hay en Europa y las hay en América Latina y en otras partes del mundo, y con un proyecto que lleva más de 100 años ya trabajando por el bienestar de las personas. La mayoría de las personas que trabajan, que participan en las universidades populares son mujeres, ¿verdad? Sí, tanto en la formación como el alumnado. Ten en cuenta que inicialmente se crean desde institución libre de enseñanza y las mujeres son uno de los focos hacia los que se dirige la formación por el alto nivel de analfabetismo. Entonces, yo creo que es uno de los espacios en los que perdura esa necesidad de formación, porque no solamente es una formación
convencional, sino que es una formación para el espíritu. Y entonces, realmente muchas, tanto hombres como mujeres, se acercan a las UPEs pues para poder reencontrarse ahí. Y por eso también ese aprendizaje a lo largo de la vida, que para nosotras es tan importante. Y la mayoría, en un alto porcentaje, se calcula que entre un 78 y un 80% son mujeres. Aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Ahora más que nunca, que es absolutamente necesario para poder afrontar los grandes retos del presente. La educación a lo largo de la vida. Ya no basta con tener un currículum magnífico para encontrar respuestas de empleo, ¿no? Sino que está claro que, como decíamos antes, la velocidad en esta realidad de Bauman, que diría líquida o casi gaseosa, casi ya, cambiante permanentemente, nos obliga a estar en un constante y un permanente reciclaje. Una formación que se desarrolla en las universidades populares, que es solamente aprender conceptos o aprender contenidos, o que tiene realmente una acción directa en la ciudadanía. Las UPEs realmente son transformadoras, porque se trabaja desde lo que es el aprendizaje en las áreas que cada UPE dirija, pero es una formación más humanística. Entonces, yo creo que eso tiene su repercusión directa en la sociedad en la que se involucra, en donde está implantado. Entonces, la ciudadanía es un modelo de transformación de su entorno, totalmente. Claro, donde la mujer ocupa un rol muy importante, ¿verdad? Si hablamos de este concepto de feminismo, bueno, archicriticado por algunos sectores, ¿no? Y aplaudido por otros, ¿no? Hay algunos conceptos que para la mayoría de la gente nos hace perdernos un poco. Hablamos de igualdad, hablamos de equidad de género. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si me permite, lo primero que quiero dejar claro es que cuando hablamos de feminismo no estamos hablando de que feminismo es lo contrario del machismo. Aunque sea redundante, yo creo que para hablar de igualdad, primero quiero dejar claro ese concepto. El feminismo es un movimiento social, es una teoría política y es una filosofía de vida, que lo único que pretende es que tanto los seres humanos, es decir, los hombres y las mujeres, seamos iguales en derechos, igual que somos iguales en obligaciones, y que se nos trate de una forma justa. Por eso, este movimiento lo que busca es la igualdad de derechos de hombres y de mujeres, mientras que el feminismo realmente es una ideología que se sustenta en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. Desde el feminismo no defendemos para nada que las mujeres sean superiores a los hombres o que tengan que tener más derechos que los hombres, para nada. Por eso siempre insisto, porque hay un run-run, realmente, incluso hoy me lo han vuelto a comentar, cuando no hay un conocimiento claro de lo que estamos hablando. Entonces, hablar de igualdad es hablar de esto, hablar de igualdad de derechos, pero igualdad tiene que ir unida a otro concepto, como tú has dicho, de equidad, que es tratar de forma desigual, de forma igualitaria, pero teniendo en cuenta las desigualdades de cada persona. No se puede tratar igual a dos personas que parten de distintas situaciones. Entonces, es tratar de buscar esa igualdad desde la desigualdad. Ya, no sé si soy capaz de explicarlo, pero es las leyes lo que tratan es dicen todos somos iguales, pero somos iguales dentro de las diferencias y hay que intentar encontrar esa igualdad acercándonos a cada una con nuestras individualidades. Ajá. Iguales, con nuestras diferencias, estaríamos hablando de qué es la equidad. Tengo que decirte una cosa, no me interesa que te acerques tanto a la cámara porque entonces no veo tu cara, ¿vale? Ah, vale, es que yo... Pero bueno, no importa, parece... son cosas... Sí. Es yo que creo me veo muy chiquitina, entonces tampoco veo cómo me pero veo. que mejor así. Creo que nuestros videntes sería
nos permiten esta licencia, ¿no? Hablamos de que una cosa es la igualdad, otra cosa es la equidad. La equidad es la igualdad respetando la diferencia. ¿Es así? Exacto. Sí. La igualdad también forma parte de la equidad, pero sin tener ese matiz, ese punto diferenciador que realmente es muy importante, ¿no? ¿Y qué respuesta crees que está teniendo? Es decir, esta es una lucha ya de hace muchos años, ¿no? De mucho tiempo. ¿Ha habido una evolución en vuestro análisis? ¿Veis que realmente la sociedad de los ahora es mejor que ha avanzado con respecto a la sociedad de los antes? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que en el mundo la igualdad real, la igualdad efectiva no se ha conseguido. No hay ningún país en el mundo en que esta igualdad sea al 100%. Pero sí es verdad que ha habido en países, sobre todo occidentalizados, donde ha habido un gran avance. Eso no quiere decir que ya esté todo conseguido, sino que tenemos que seguir luchando para que esta igualdad sea, bueno, pues sea equitativa, ¿no? Sea alcanzada tanto por hombres como por mujeres y que además se nos considere igual a igual a los hombres. No sabría explicarte, porque hay países en los que todavía, bueno, pues ni siquiera esas primeras luchas, esas primeras conquistas se han conseguido, como puede ser el acceso de la mujer a la educación o el que las mujeres puedan decidir sobre su futuro, sobre sus proyectos de vida. Fíjese, absolutamente bárbaro para pensarlo, ¿no? Que una persona por un sexo X, ¿no? Y tenga unos derechos u otros, ¿no? Realmente, si uno recapacita un poco sobre esta realidad, es una cosa que nos vuelve locos, ¿no? Porque hablaba de sexo, pero sexo y género es lo mismo. Bueno, que ahí hay un matiz también que nos vuelve un poco locos, ¿no? Sí, además ahora también se está, bueno, hay una cierta polémica con el género. Bueno, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de esa diferencia de varones, de hombres y mujeres por nuestro sexo biológico, esa diferencia biológica que nos hace tener unas características físicas diferentes. Pero en base a estas características físicas diferentes es como se nos va socializando y educando de forma diferente a hombres y mujeres. De forma que nos enseñan a cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, incluso hasta cómo debemos pensar, cómo debemos sentir. A esto es a lo que se le habla, se le llama género. Es un constructo que es un constructo creado, social, es realmente es cultural y va variando. Además, lo importante de esto es entender que el género, que es lo que nos construye como personas, lo que cómo voy a ser como hombre o como mujer, cómo se espera que yo sea como hombre o como mujer, va variando a lo largo de la historia. Y además varía de unas culturas a otras. Sí, por eso es importante entender que cuando se nos define como hombres o como mujeres con unos estereotipos y que nos ubica en unos determinados roles, esto es totalmente cultural. Esto es falso, está determinado por lo que esa sociedad ha dicho que debemos ser. Y por eso es tan importante romper con ello y permitir que las personas seamos lo que queramos ser independientemente de nuestro sexo. Cuando hablas de educación, fíjense, es muy curioso, muy interesante, ¿no? Aquí la educación toma una dimensión muchísimo mayor, no se concentra en 4 paredes universitarias o primarias o profesionales o secundarias, ¿no? Cuando estamos hablando de educación, de esa educación a la que tú hablas, se nos educan para ser niño o ser niña, o ser hombre o ser mujer, estamos hablando de una educación en su más amplio sentido, ¿verdad? Estamos hablando de una educación donde la familia ocupa un rol importante,
la sociedad ocupa un rol importante, la educación, o sea, el sistema educativo también, ¿verdad? El sistema educativo, los medios de comunicación, la religión, todos estos agentes nos van condicionando y van educando en cómo debemos ser. Entonces, por eso, a través de esta socialización, pues es como nos vamos construyendo y además creyendo que vamos tomando decisiones individuales en base a nuestra libertad, cuando realmente estamos muy condicionados por esa socialización diferenciada. Me parece muy importante también remarcar esto, que nuestra sociedad, que además es muy patriarcal, está viendo una involución y está viendo nuevos ataques a las libertades y a la dignidad de las mujeres. Entonces, hay conquistas que tenemos que seguir reivindicando, porque si no el machismo se impone y termina acabando un poco con nuestros derechos. Ya. Está claro. Como decíamos antes, llevamos mucho tiempo, o yo diría que la sociedad, no me atrevo a decir solamente las mujeres, sino la sociedad, ¿no? Está en una lucha desde hace mucho tiempo por la búsqueda de ese feminismo que significa igualdad, como tú bien me has dicho, y que cuando uno habla en pequeños corros de amigos, dice, bueno, es que esto del feminismo, están con las manifestaciones, que por cierto, dicho sea de paso, la pandemia no nos ha permitido salir a la calle, pero sin embargo el impacto en las redes sociales ha sido brutal por todos lados, ¿no? Es decir, las manifestaciones de lucha y de reivindicación han sido muy importantes. Yo aplaudo esto y además me congratulo, ¿no?, por la responsabilidad social también que han demostrado los movimientos también con la capacidad también de adaptarse a ese nuevo tiempo. No creo que es importante. Pero realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Además de reivindicar, ¿qué paso tiene que dar el movimiento feminista de forma decidida, más allá de reivindicar? ¿Dónde están las claves de ese cambio? Bueno, ¿Cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? A ver, esto sería el tema es la reivindicación junto con la denuncia y además a veces hasta con el basta ya, ¿no?, ante determinados retrocesos o ante determinados ataques a la dignidad de las personas. Tú antes has dicho la movilización social. El feminismo, antes estábamos comentando, pues ha habido grandes movilizaciones a lo largo de la historia y que han permitido conseguir determinadas conquistas. Actualmente estamos viviendo esa cuarta ola que Internet ha permitido realmente movilizar a través de las redes y ha puesto en valor esa movilización necesaria de toda la sociedad, de las mujeres, pero también de los hombres, porque este movimiento, este cambio social no se puede dar si no se suman los hombres a ello. Por eso para nosotras, nosotros me estoy refiriendo a las mujeres. El movimiento feminista no solamente no está formado solamente por mujeres, sino también por muchos hombres. Que ahí es donde creo y ponemos el foco, es decir, en la gran movilización a nivel global, a nivel interseccional y además a través de esa solidaridad en el que las mujeres toman conciencia de la importancia como colectividad y la fuerza que pueden tener. Yo creo que la principal reivindicación es esa, que la suma de voluntades es la que puede conseguir los grandes cambios. Y tú has dicho hacia dónde. Bueno, pues nuestra agenda feminista, lamentablemente, sigue teniendo que luchar por conquistas que son pendientes, como la última formación que ha hecho la EFE, que hace referencia a esas conquistas que todavía quedan
por conseguir, como es la abolición de la prostitución, pero también hay otras luchas que son sobrevenidas por este momento. Vivimos en una sociedad, tú antes comentabas, una sociedad feroz en cuanto al capitalismo. Es una sociedad que el movimiento neoliberal, la política neoliberal, nos ha hecho creer que todas las personas y que todo se puede comprar y vender y que todo que hay un precio y que sea lo que sea una persona o sea un objeto, si hay alguien que tiene dinero para comprarlo, puede hacerlo. Entonces, en esta vorágine de que todo se puede vender y comprar, también nos han puesto a las mujeres ahí. Bueno, sabéis que históricamente el patriarcado lo que ha puesto en la mercantilización sobre la mesa es nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductora. Eso tradicionalmente lo ha ido llevando, ¿no? Es como su seña de identidad, es la forma en que nos posee, ¿no? En que nos puede dominar. Antes era a través de las alianzas matrimoniales, es a través de la venta de nuestro patrimonio. La prostitución formaba parte de esta negociación que perdura en nuestro tiempo. Ya las primeras feministas ya luchaban por la abolición de la prostitución, pero es que actualmente todavía es mucho más atroz, porque la globalización ha hecho que los movimientos migratorios posibiliten que se pueda traficar y se pueda prostituir a mujeres de una forma mucho más fácil, porque son un producto y por lo tanto esa vulnerabilidad hace que el negocio sea cada vez mayor. Esa es una de nuestras luchas más importantes. Y la otra, los vientres de alquiler. Hay otras más, la mercantilización del cuerpo, de las violencias sexuales, y luego hay otra serie, bueno, una lucha que para mucha gente es banal o considera más insignificante, que es la del uso del lenguaje no sexista, y para nosotras o desde el movimiento feminista es muy importante porque realmente sabemos que el lenguaje construye el pensamiento y mientras no se nos nombre, se nos está invisibilizando. Nosotras no formamos parte de ese masculino, el masculino no es genérico. El masculino, desde ese pensamiento patriarcal y androcéntrico, nos han hecho creer que es genérico, cuando en realidad no, y tenemos que hacer siempre tenemos que poner en juego nuestro pensamiento y ubicarlo en el contexto para decir ahora estamos incluidas, ahora no. Y el ejemplo más claro, que siempre lo pongo porque para mí fue muy significativo, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el que nos han enseñado que uno de las banderas de la Revolución Francesa y que forma parte de cómo se concibe la democracia actual y cómo se concibe la ciudadanía, está construido solo en base a uno de los sexos, que es el hombre. Las mujeres hemos tenido que luchar para que se nos considere ciudadanas. O sea, que ni siquiera en ese momento de la Ilustración en el que se ponía en valor al ser humano, pero hombre. Desgraciadamente pasaría horas hablando contigo, pasaría horas compartiendo. Hemos llegado al final. Fíjate qué cosa más, no te has dado ni cuenta, ¿verdad? No, la verdad que ha sido un gusto. Estar contigo siempre es un gustazo. Pues, aprendo mucho y me encanta. Muchísimas gracias. Señoras y señores, hemos llegado al final. ¿No? El tiempo, saben que estos espacios tienen un tiempo limitado. Nos queda mucho por seguir indagando, pero lo que está claro y creo que ha quedado patente es que el feminismo no es cosa de mujeres, es cosa de hombres y mujeres, es cosa de la educación, más allá de los espacios habituales donde nuestros niños aprenden, también de la escuela, también de la familia, también de las personas. Nos ha quedado claro que hay mucho por hacer, en algunas aberraciones, barbaridades que se están cometiendo en las tratas que apoyan en el uso abusivo de la mujer
en fin, en muchísimos aspectos que nuestra compañera nos ha compartido. Te agradezco muchísimo, Charo, el que hayas estado con nosotros, el que nos hayas aclarado un poquito más los conceptos, y estoy seguro que volveremos a llamarte para seguir hablando, porque seguro que este encuentro necesita una segunda parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, y gracias por invitarme y gracias desde la EFE por permitirnos este ratito y este espacio. Gracias.